Vamos a continuar con la meditación de la semana anterior, en donde hablábamos de las evidencias del progreso o crecimiento espiritual, y hacíamos la comparación de que así como nuestro Señor Jesucristo crecía, dice la palabra, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, ese proceso que compara el plano terrenal con lo espiritual. En el plano terrenal, todos nosotros inevitablemente, a menos que exista alguna forma, alguna especie de enfermedad, sería distinto, pero en el plano normal, nosotros experimentamos un desarrollo. No todo el tiempo vamos a tener la necesidad de la misma condición del alimento. Poníamos el ejemplo la semana pasada, decíamos, a usted le puede continuar gustando el alimento de bebé, pero ya no le sustenta igual. Antes con un coladito de manzana, ¿verdad?, podía satisfacer su necesidad de alimento, el apetito. Pero ahora algunos lo toman como postre tal vez, y ni siquiera como postre, sino como un antojo, pero ya no le satisface, ya no. Usted cuando era un bebé, usted podía darle allí el cereal respectivo para su edad, ¿verdad? Le daban ahí su Nestum paso, bueno, cualquiera de los tantos pasos que puedan haber ahí, ¿verdad? Y a usted eso le podía sustentar, ahora ya no. El criterio del individuo no es el mismo. No podemos mantener el mismo criterio cuando tenemos 10 años que cuando tenemos 20 años. Y se supone que su criterio no es igual cuando tiene 20 años que cuando tiene 40. El criterio no es el mismo. No es el mismo. Porque experimentamos un desarrollo, experimentamos un cambio. A veces en la adolescencia, o mejor dicho, los adolescentes a veces molestan a los adultos, porque si está un grupo de adolescentes y está una, ¿qué les digo?, una grada, una acera que tiene una altura, qué sé yo, de 1,50 m, si es posible, los muchachos vienen y se lo saltan, y se lo tiran y ya, y si es posible hasta van corriendo y lo hacen. Una persona de mayor edad lo considera, y si es necesario dar una vuelta y caminar un poquito más para no saltarlo, lo hace. O se sienta y lo hace. Entonces los muchachos comienzan a molestar y comienza aquello de que, viejo, ¿verdad?, anciano y no sé qué y no sé cuánto. Y no es que la persona que tenga un par de años más, no es que no lo pueda hacer. Lo que sucede es que el criterio es distinto. El muchacho pretende demostrar que puede, mientras que el mayor ya no necesita probar que puede, no lo necesita, medita, reflexiona y piensa de que si lo salta, las probabilidades de una lesión, las probabilidades de que le duelen las articulaciones, las probabilidades de hacer el ridículo, tantas probabilidades, entonces no se expone. No es que uno tenga, cuando la diferencia no es mucha, no es que uno tenga mayor vitalidad o mayor fuerza que el otro. Lo que pasa es que los criterios son distintos. A esa condición de criterio que nos diferencia, en algunos casos, a eso se le llama madurez. Para tener madurez, no necesariamente la edad nos la da. No podemos hablar de que todas las personas de 30 años son maduras, ni podemos decir que todos los adolescentes de 15 son unos inmaduros. No es así, la edad no necesariamente determina la madurez. En el plano espiritual es algo similar. En el plano espiritual no se trata de que cuánto tiempo tengo yo de ser cristiano para hablar de madurez espiritual. No se trata de que yo tengo 10 años de ser cristiano, entonces mi madurez espiritual está por encima de aquel que tiene 1 año de ser cristiano, o aquel que tiene 2 años de ser cristiano, o que una persona que tiene 6 meses de ser cristiano es un inmaduro completamente. Hermano, no siempre es así. En el plano espiritual lo que determina mucho la madurez que podamos adquirir
es la intensidad y la sinceridad con la que cada uno de nosotros pues tenga su relación con Dios. Eso va a influir grandemente. Usted puede ser un creyente de 10 años que no dedica tiempo a fortalecer su comunión con Dios a través de hablar con Él, a través de la oración, de conocer de Él a través de su palabra, de escuchar un mensaje, de edificarse, y no crece. Y puede haber personas de menor tiempo, de 1 año, de 2 años, pero que continuamente procura edificarse o fortalecerse a través de ¿qué? De la lectura, a través de la oración, a través de estar en sus cultos, a través de escuchar un mensaje, y los criterios van a ser distintos, los criterios van a ser diferentes. Ahora, no se trata de preguntar cuántos son maduros y cuántos no, sino más bien de poder plantear algunos, y digo algunos porque no lo son todos, algunas evidencias que nos permitan a cada uno de nosotros sacar sus propias conclusiones si realmente ha crecido o no. La conclusión la va a sacar cada uno de nosotros. Yo no le voy a decir, el hermano fulano es maduro, la hermana fulana es inmadura, aquel está en proceso, aquel le falta. No nos compete a nosotros hacer eso. Nosotros podemos plantear evidencias, repito, con argumento bíblico, y cada quien determina si efectivamente ha crecido o no ha crecido. Es una determinación muy personal. La semana anterior, por ejemplo, mencionábamos 2 aspectos. Número 1, una evidencia de que alguien está creciendo espiritualmente es que necesita más para sentirse satisfecho. ¿Más de qué? Más de Dios. Un creyente que va creciendo en su relación con Dios no se conforma con un culto a la semana, no le satisface, no se siente a gusto, no se siente bien, va a querer un poquito más. Y todo creyente que va en ese proceso de crecimiento nunca se va a sentir satisfecho. Nunca nadie va a decir que está orando lo suficiente, nunca nadie va a decir que está leyendo lo suficiente la palabra, nunca nadie va a decir que está teniendo una relación con Dios ya a un punto elevado. Siempre vamos a decir, vamos a necesitar más y más de Dios. Por eso el principio de Mateo 5, en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, no es que el pobre en espíritu un día va a dejar de ser pobre en espíritu. El pobre espíritu es una condición, hermano, continua en el creyente que siempre le hace buscar más de Dios. Siempre, siempre, siempre. Que siempre le hace buscar más de Dios. Entonces, citábamos el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 1, en donde el salmista dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Luego hablábamos acerca de que el creyente que puede evidenciar su progreso espiritual necesita de alimento sólido. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, dijo que quisiera, voy a parafrasearlo, que quisiera tratarlos como a mayores, como a adultos, pero no puedo porque sois niños, porque tenéis necesidad, no podéis digerir el alimento sólido. Tenéis necesidad de que se os vuelva a instruir en los primeros rudimentos de la ley. Estaba haciendo esa comparación. Entonces, un creyente que evidencia su crecimiento necesita alimento sólido. En otras palabras, tiene la capacidad de digerir los principios que Dios establece en su palabra. Y no se trata de cuestionarlos o no, porque yo considero de que, hermanos, toda enseñanza puede estar sujeta a un cuestionamiento. Usted tiene todo el derecho de preguntar ¿por qué? Tiene todo el derecho de preguntar ¿por qué? Mire, ¿por qué nosotros creemos que no hay salvación fuera de Jesucristo? ¿Fuera de quién? De Jesucristo. ¿Por qué lo creemos? ¿Cuál es su argumento? Bueno, mire, la Biblia dice, la Biblia enseña esto y esto. Entonces, por eso nosotros lo creemos, por eso nosotros lo sostenemos. Mire, ¿y qué es la gana que uno pase metido en la iglesia? Mire, la Biblia enseña y no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces la Biblia enseña que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces hay una serie de principios bíblicos y por eso lo hacemos. Mire, ¿y por qué nos bautizamos? ¿Y por qué nos bautizamos grandes? ¿Y por qué no nos bautizamos chiquitos? Y usted tiene todo el derecho de hacerlo, todo el derecho de hacerlo. Porque decíamos la semana pasada, porque la fe no es un asesinato al intelecto. En ningún momento. La fe no es un asesinato al intelecto. Usted tiene un principio, tiene alguna duda con respecto a algún principio bíblico, pregúntelo, cuestiónelo, argumentelo,
puede hacerlo. ¿Cuál es el problema? Y cuando hay algún aspecto doctrinal con el que no estemos de acuerdo, cuestiónelo. Mire, ¿y por qué? Por poner un ejemplo, sin entrar en controversia. Mire, ¿y por qué aquellos hermanos cuando les ponen las manos caen de zapotazo y por qué nosotros no? Que argumentémoslo bíblicamente, planteémoslo bíblicamente. No nos vayamos a que, mire, es que entonces, ¿verdad? Porque vino el Espíritu y entonces los tocó y no sé qué. No, ¿qué dice la palabra respecto a eso? Arguméntelo, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero eso sí, cuando haya sido demostrado con argumento bíblico, aprenda a digerirlo. Porque decíamos la semana pasada, una cosa es lo que la palabra enseña, otra cosa es mi criterio. Y si mi criterio no armoniza con lo que Dios estableció, el equivocado, hermano, no es Dios, el equivocado soy yo. El equivocado soy yo. Poníamos el tema espinoso de los diezmos y las ofrendas. Mire, ¿por qué tenemos que diezmar? ¿Y que eso no es una enseñanza antiguo testamentaria? ¿Y por qué el 10% y no sé qué? Bueno, argumentémoslo bíblicamente. Veamos qué dice la palabra. Y alguien decía, y muy interesante. Mire, pero eso del 10% que no era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no es así. Tiene toda la razón. ¿Y por qué en el otro? Entonces, ¿por qué nos dicen a nosotros? No, nosotros no le decimos. Cada uno conforme ponga a Dios en su corazón. Y aquí viene el detalle maravilloso. En el Antiguo Testamento estaba sujeto al 10, en el Nuevo no. O sea que si usted quiere, y si Dios pone en su corazón el 12, haga el 12. Si no el 13. Cuentan, y muchos dan fe de esto, que el dueño de Colgate Palmolive diezma el 60%, o más del 60%. Y vive como vive, con el resto. ¿Cuánto cree que produce? Es que hay gente que se atreve a creerle a Dios, hermano. Hay gente que se atreve a creerle a Dios. Y ya vemos algunos que lo cuestionamos todo. Aguanta, va a creer, bajarme quiere. Ay, vea, usted sigue como está. Si la decisión es personal. Por eso decíamos, mi criterio y los principios que Dios establece en su palabra. Entonces, una evidencia de un creyente que crece es, hermano, la necesidad de alimento sólido. Y repito, y cuando sea demostrado, pues entonces atrévase a creerlo. Y vamos en el punto que nos compete para esta noche. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículos 37 y 38. Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 37 y 38. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 37 y 38. ¿Lo tenemos, hermano? Amén, muy bien. Si ya lo tenemos, le vamos a dar lectura juntos a la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera. A ver, lo leemos juntos. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Oramos. Padre, en esta noche háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, fortalécenos y pon en nosotros una buena disposición para poder recibir de ti en esta noche. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Hablábamos de las evidencias anteriores. Necesita más para sentirse satisfecho, necesita alimento sólido y, por favor, póngale atención a esto. Otra evidencia del crecimiento espiritual o del progreso espiritual es la independencia emocional y dependencia espiritual. La independencia emocional y la dependencia espiritual. Todo creyente que avanza en su relación con Dios, hermano, no es que pongamos en una cuestión de descuido, en una condición de poca importancia las relaciones que aquí se mencionan. Dios en ningún momento le va a plantear y le va a decir, menosprecia a tu padre, menosprecia a tu madre, menosprecia a tus hijos. No se pone en un plano así. No se pone, jamás Dios va a decir, menosprecia los que no le importen, que no le interesen. Dios no lo va a poner en ese plano. La Escritura cuando nos menciona acá dice, el que no ama
el que ama a padre o madre más que a mí, dice, no es digno de mí. Se lo ilustro en esta, bueno, que no sé qué género es dentro de la literatura, si es fábula, si es cuento, si es historia, pero yo sé que usted lo va a identificar. ¿Se acuerda usted de la famosa, no sé, gallina o ganso de los huevos de oro? ¿Se acuerda de eso? Resumamos la historia. Resulta que el animalito emplumado, no sé si es gallina, ganso, pato, no sé, pero tenía plumas y ponía huevos. Cuenta la historia que ponía huevos de oro. El granjero, que era una persona muy llena de avaricia, creyó que matando al animal iba a encontrar muchos más huevos de los que el animalito ponía, pues diariamente, ¿verdad? Uno cada día. Y dijo, pues no, si lo abro seguro voy a encontrar más. Y su avaricia lo llevó a matar al animalito, y cuando lo abrió se dio cuenta que dentro del animalito no había absolutamente nada. Entonces, fíjese que por su avaricia, por su condición, hermano, lo terminó perdiendo todo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Según la historia, cuidar al animalito para que le siguiera proveyendo. Pasemos ahora al plano espiritual y conforme a esta porción de la palabra. A nosotros se nos olvida quién es el proveedor de todas las cosas. ¿Quién es el proveedor de todas las cosas, hermanos? Es Dios. Cuando yo confundo, o cuando yo no tengo claro eso, sino que comienzo, hermano, a buscar el resultado más que la fuente, entonces yo me equivoco. Mire, dijo alguien una vez, ¿cómo va a creer que yo voy a amar más a Dios que a mis hijos? Bueno, ¿y quién se los ha dado? ¿Quién se los ha dado? Dios. Yo puedo decir, mire, yo amo a mis padres, sí, pero ¿quién me los guarda, quién me los cuida, quién me los tiene hasta el día de hoy? ¿Quién es? Es Dios. Por lo tanto, yo no voy a preferir el amor de mis padres por encima del amor de Dios, porque la fuente de donde procede todo es Dios. Usted ora por un empleo y Dios le provee un empleo, y una vez que Dios le da el empleo, comienza a cuidar más su empleo que su relación con Dios, olvidando que quien le dio el empleo y quien le da la provisión, las fuerzas y todo, ¿es quién? Es Dios. Entonces Dios no está poniendo en un plano de menosprecio las relaciones que ha mencionado acá, sino más bien que establezcamos prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Usted es una persona que ya depende de sí misma, al menos puede valerse por sí mismo, aunque sea alguien que dependa todavía, por ejemplo, económicamente de sus padres, pero de repente, si sus padres por A, por B se molestan, se enojan, se pelean, cualquier cosa, y ellos toman la decisión y dicen, pues ya no vamos a la iglesia, pues ustedes se quedan, yo me voy. ¿Y cómo para irse a pagar si bien lo hacemos? Yo siempre he discutido, y espero no dañar sus susceptibilidades, pero yo siempre he discutido de que hay padres que son unos grandes desconfiados, porque uno les pregunta, mire, ¿por qué no manda a sus hijos al culto de jóvenes, por ejemplo? No, dice que mire cómo está de peligrosa la situación. Pero la escuela bien los manda. Pero el instituto bien los manda. Y si es posible, salen tarde del instituto y ni siquiera los va a traer. Y ahí no pasa nada. Pero para venir al culto, ahí sí está, ¿cómo? Peligroso. Ahí sí está peligroso. No, es que fíjese que el niño o la niña pues no quería venir, y cuando no quiere ir a la escuela ahí lo deja durmiendo también. Pregunto yo, y cuando no quiere ir a la escuela ahí lo deja durmiendo también. Y como para la escuela, si bien lo levanta, está abuelada, le echa para que agarre camino. Ah, pero es que eso es diferente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso es diferente. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Mis estimados hermanos, Dios lo que nos enseña acá es que podamos aprender a establecer prioridades. Prioridades. ¿Qué se interfiere o qué se puede interponer entre usted y su relación con Dios? ¿Sabe qué sería lo maravilloso? Que pudiéramos decir nada. Nada. Así como el apóstol Pablo dijo en algún momento, ¿qué pues me podrá separar del amor de Cristo? Persecución, angustia, tribulación, espada. Nada. 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 Es que nosotros tenemos una relación de noviazgo, de amistad, y si nos peleamos, pues no vamos al culto porque nos vamos a ver y nos caemos mal ya cuando estamos peleados, entonces ya no voy. Debo decir en palabras cariñosas, no se abayunco, hombre.
Y siempre le voy a decir esto y se lo voy a insistir toda la vida. Enójese con la gente, pero no se enoje con Dios. No se enoje con Dios. ¿Dios qué tiene que ver? ¿Y Dios qué tiene que ver? Pero es que mire, fíjese que yo le presté a un hermano o a una hermana, o yo le fié a un hermano, le fié a una hermana y no me pagó. Y con gente así no se puede. Entonces yo por eso es que mejor ya no voy. ¿Y que acaso Dios le dijo que le diera fiado, pues? Y cuando usted le iba a prestar, ¿acaso Dios le dijo, sí, está bueno, prestarle? Hermano, la independencia emocional implica de que, se lo he dicho un montón de veces, la única razón válida que usted puede decir es, pero que sea de verdad, que sea sincero, que sea real, no que sea un argumento basado en las emociones. Mire, yo ya no me alimento, yo ya siento que no crezco. Y si esa es la razón, pues tiene todo el derecho, huya por su vida. Va y busca donde usted pueda alimentarse. Pero de lo contrario, todas las demás razones o argumentos, hermano, podemos decir, mire, es tiempo que madure. Es tiempo que madure. Es tiempo que comience a quitarse, por decirlo de esa manera, por desligarse de esa condición emocional y comienza a depender del único que realmente necesitamos tener dependencia. ¿Y de quién es, hermano? De Dios. Es de Dios. Cuando en alguna etapa de nuestra vida, le iba a decir en la adolescencia, pero muchas veces no es en la adolescencia, en alguna etapa de nuestra vida, cuando todavía vivimos con otros padres, anhelamos el día que nos podamos ir de esa casa y donde nadie me mande, ya, nadie me mande. Porque aquí en esta casa muchos molestan por todo, reniegan, por todo, discuten, por todo, pelean, por todo. Solo porque dejó el jabón deshaciéndose en el agua, gran escándalo que hacen por eso. Gran escándalo. Y si se le da la oportunidad, o cuando se nos da la oportunidad de salirnos de casa, y cuando antes era un pleito solo porque el jabón se deshizo ahí, ¿verdad? Lo dejaron en agua. Y usted se comienza a dar cuenta, cuando usted compra su propio jabón, cuando usted compra su propio champú, a veces a mí me cuestionan y dicen, mire, ¿por qué les corta tan pequeño el pelo a los niños? Gasta menos, hermano. Y cuando compra sus propias cosas, entonces se da cuenta. Bueno, es más, a muchos les ha pasado. Pues me voy de esta casa. A los 3 meses ahí vienen de regreso, hermano. Allá afuera está, como decía el pastor general, está yuca. Está difícil. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo. Pero en alguna etapa de nuestra vida anhelamos ser independientes. Que nadie me diga nada, que nadie me mande, no darle razones a nadie, independientes. Pues en el plano humano, en el plano terrenal, está bien. Anhele ser independiente, está bien. Y si usted es un muchacho que reniega por todo en su casa, tiene todo el derecho de irse de su casa cuando ya trabaje, gane su propio dinero, pueda pagarse sus cosas, denle con todo. ¿Cuándo va a hacer eso? Tipo 35 años. Pero en el plano espiritual, debe ser todo lo contrario. En el plano espiritual debería de ser, yo quiero depender cada día más y más de Dios. Quiero depender de Dios. En mis decisiones, quiero depender de Dios. En mis acciones, quiero depender de Dios. Quiero preguntarle a Él. Dependencia espiritual. Dependencia espiritual. Si terrenalmente me puedo enorgullecer de mi independencia, pues espiritualmente podría yo enorgullecerme de mi dependencia. De mi dependencia. El pastor general decía, y lo extraía de la experiencia de Israel en el desierto, porque fueron palabras de Moisés al final: Señor, si tú no vas, yo tampoco. Si tú no quieres, yo tampoco. Yo tampoco. Moisés le dijo, Señor, si tú vas con nosotros, Señor, entonces iremos. Y si no, no. Israel en el desierto, usted ha leído la historia, dice que en el día Dios iba con ellos como una nube y en la noche como una columna de fuego. ¿Y sabe qué es lo interesante, lo bonito? Que mientras la nube no se movía, el pueblo tampoco se movía. Mientras la columna de fuego no se movía, el pueblo tampoco se movía. Entonces, si la nube se posaba o la columna de fuego se posaba en un lugar
Y pasaban allí 10 días, 15 días, 20 días, el pueblo tranquilo. ¿Se ha movido Dios? No, entonces no nos movamos nosotros. No nos movamos nosotros. Y cuando la nube o la columna de fuego se movía, independientemente de la hora que fuera, miren, son las 11 de la noche y la columna de fuego ha comenzado a moverse. Ay, que se espere, mañana nos vamos. 11 de la noche, no, hombre, qué ocurrencia es esa. Hermano, a la hora que fuera. ¿Qué hacemos? Por eso es que ellos habitaban en tiendas. Y por eso es que se instituyó una fiesta judía, que se llama la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos, en donde hasta el día de hoy los judíos la celebran, que consiste en cierta época del año, construyen o hacen, hermano, tiendas de campaña en sus patios y pasan allí una noche. ¿Para qué? Para recordar que ellos fueron errantes y que era Dios quien los dirigía, y en el momento que a Dios se le ocurría, hermano, avanzar, en ese momento tenían que desarmar todo y agarrar camino, en cualquier momento, en la madrugada, en la noche, el mediodía, lo que fuese, en cualquier momento. Y esa es la condición de la dependencia. Señor, yo no me voy a mover hasta que tú te muevas. Si no te mueves, no me muevo. Y cuando te muevas, independientemente sean las condiciones, la hora, lo que sea, pues si te vas a mover, yo me muevo también. En otras palabras, si Dios va con usted, vaya. Y si no, no se mueva, hermano. ¿Qué va a andar inventando? No se mueva. No se mueva. Pero es que mire, yo necesito hacer esto, pero ni siquiera ya, yo para ayer lo quería. Ya se movió Dios, ya le preguntó a Dios, ya le respondió Él. No me ha respondido, entonces no se mueva. Pero es que yo, mire, quieto. Pero es que, quieto. Pero es que no aguanto. Tome leche. Cálmese. Cálmese. ¿Cuántos somos impacientes, hermano? No levante la mano que ya le vi el rostro. ¿Cuántos somos impacientes? No, sí, es que, mire, es que cálmese, hombre. Cálmese. Y yo sé que aquellos que parecería que tenemos hormigas en el corazón, nos cuesta. Pero la dependencia espiritual es así. La dependencia espiritual es así. Y dentro de los discípulos de Jesucristo, habían unos así, hermano, medio acelerados. Llegaron a un lugar a predicar y no los escucharon. Y vinieron donde Jesús y le dijeron, Señor, aquellos no nos oyeron. ¿Qué decís? ¿Oramos para que les caiga fuego del cielo? ¿O qué onda? El Señor dijo, no, cálmense, hombre. Cálmense. Aquellos andaban así. Por eso es que, claro, cuando lo vemos en el plano espiritual, hasta bonito se oye el sobrenombre, porque fue un sobrenombre el que les puso. ¿Alguien recuerda cómo le llamó por sobrenombre? Bonerges. ¿Qué significa? Hijos. Si hubiera sido salvadoreño, hubieran sido ¿qué? Hijos del maíz, ¿verdad? Del maíz, pues. Hijos del trueno, digo, ustedes son unos grandes temperamentales. Hubiera sido en la palabra de la abuelita, te hacen el juicio. Cálmense, hombre. Pero es que mira, Señor, nos despreciaron y fue tu palabra, fue tu mensaje. Quieto, hombre. Quietos. Son aquellas palabras maravillosas, el que con nosotros nos recoge, desparrama. ¿El problema de quién es? De ellos. De ellos. Hermanos, la independencia emocional es cuando mi condición o mi espiritualidad no está influenciada por ningún otro factor a mi alrededor más que mi relación con Dios. Nuestro estado de ánimo muchas veces influye en nuestra espiritualidad, que no debería, pero influye. Tanto así que algunos cuando tienen cólera no vienen al culto. Cuando están tristes tampoco. Y cuando están contentos, algunos vienen, algunos otros no. Cuando no tengo pisto, vengo al culto. Y cuando tengo, allá anda en el centro gastándoselo todo. Hermanos, nuestra condición no debería, repito, no debería ser así. Lastimosamente, muchas veces es así. Ahora, ¿de qué se trata? De superar eso, de superar esa condición. Siempre le hemos dicho, mire, hoy no tenía ganas de venir, pero vino. Qué bueno que vino. Mire, si como pude, así casi arrastrándome salí de la casa, pero vine. De eso se trata.
Mire, tenía un gran sueño usted, venga al culto a dormir. Yo voy a asumir que usted está intercediendo. Pero mejor venga. Pero mejor venga. ¿Por qué razón? Porque su motivación principal, primordial, debe ser su relación con Dios. Esa tiene que ser. Todo lo demás pasa a segundo plano. Pero mire, yo vine por mi necesidad, está bien, segundo plano. Segundo plano. Es que mire, yo vine por ver si venía la hermana que le fié, tercer plano. Pero su motivación primordial y principal debe ser su relación con Dios. Mis estimados hermanos, y dice la Escritura, fíjese bien, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y aquí solo recalcar que cuando la Biblia habla del que no toma su cruz y me sigue, tradicionalmente, se cree que la cruz son los sufrimientos, la rebeldía de algún hijo, los problemas que yo pueda estar viviendo. Mire, esta es la cruz que me tocó llevar a mí. Hermano, la cruz no es eso. La cruz siempre fue un instrumento de muerte. Todos aquellos que cargaban una cruz era porque iban, hermano, simple y sencillamente a cumplir su condena, y su condena era de muerte. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, y el que no toma su cruz? Está diciendo, y aquel que no aprende a morir a sí mismo. ¿Y cómo es morir a nosotros mismos? Le voy a poner solo un detallito sencillo, que estoy seguro que es el que menos queremos nosotros que muera. Se llama orgullo. Se llama orgullo. Se llama orgullo. Escuchaba a un predicador y me causó mucha gracia, porque él comenta que en su religiosidad, él creía que el bautismo cambiaba a las personas. Así lo ilustra él. Y que cuando él se bautizó, él era un adolescente. Y dice, y yo creía, dice, que con el bautismo se me iban a quitar todos aquellos pensamientos inapropiados, indecentes, lujuriosos. Y cuando él se bautizó, y a las pocas horas, él se dio cuenta, dice, que sabían nadar todos esos condenados, que no se ahogaron en el bautismo. Hermanos, el orgullo, la prepotencia, los pensamientos y tantas cosas que probablemente no son agradables delante de Dios, son situaciones que uno debe aprender, o no aprender, uno debe esperar que vayan muriendo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que hay cosas que no queremos que mueran. Hay cosas que no queremos que mueran. Podríamos hablar tantas cosas, pero basta una. Y la más complicada para muchos de nosotros. ¿Está usted dispuesto a morir a sí mismo por la causa de Jesús? Y todo el mundo puede decir, amén. ¿Va a dejar de ser orgulloso? No, pídame otra cosa, menos eso. Porque mire, si uno se deja, se le suben a uno. Si usted supiera, mire, y le voy a contar. Y entonces, hermano, esas eran las palabras del Señor. En palabras del apóstol Pablo dijo, porque ya no vivo yo, sino que ahora Cristo mora o vive en mí. Aquellas condiciones que para mí eran valiosas, las he ido dejando a un lado. Y repito, y ahí cada quien establece, hermano, su propia categoría. Yo le puedo hablar del orgullo, pero usted puede poner sus propias condiciones. Usted las puede poner. Y la enseñanza de nuestro Señor Jesús fue, el que no aprende a morir a sí mismo y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Decíamos, independencia emocional o independencia del mundo, y dependencia espiritual o dependencia de nuestro Dios. Mis estimados hermanos, cuando vayamos llegando, porque es un ideal, ¿a qué debemos apuntar? A eso, un día, poder decir, mire, mi relación con Dios no es afectada por ninguna otra condición más que mi dependencia de Él. Nada más.
Nada más. Ese sería nuestro ideal, a lo que deberíamos de apuntar. Si en el proceso fracaso, si en el proceso fallo, pues mire, levantémonos y sigamos avanzando, apuntando al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Den un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar. Gloria a nuestro Dios. Padre y buen Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra. A través de ella aprendemos.